El canal del Congreso presenta. La última encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública indica que diariamente se cometen alrededor de 15,000 delitos de fraude y 13,000 extorsiones. Al respecto, existen en el Congreso 16 iniciativas presentadas con el fin de armonizar y elevar las penas que desincentiven ambos delitos. Debido al monto de los fraudes, vemos que mucha gente no denuncia, pero es un problema que está lacerando mucho a nuestras familias. En esta entrega de Cámara Alta les tendremos los detalles de este estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez. Por lo pronto, les doy la bienvenida y los invito a que me acompañen durante la siguiente media hora. Iniciamos. A una gran mayoría tal vez le resulta muy normal ver de pie todo el día a la gente que trabaja en los establecimientos comerciales, cajeras, oficiales de seguridad, demostradoras, estilistas, en fin, toda una legión de personas que literalmente se ganan la vida a pie, muy a pesar de su salud. Por ello, a la Cámara Alta llegó una iniciativa que llamó la atención desde su mismo nombre, la Ley Silla. Vamos a ver en qué consiste dicha propuesta. Los trabajadores de tiendas departamentales, de autoservicio y la manufactura tienen algo en común: el cansancio. Y es que ellas y ellos se mantienen 8 horas de pie o más, lo que puede acarrearles problemas para su salud. Ante esta situación de los trabajadores, la senadora Patricia Mercado presentó la Ley Silla para establecer el descanso periódico obligatorio en todos los centros de trabajo. Lo que hace esta ley es prohibir a a las empresas, prohibirle a los trabajadores sentarse. No se vale esa prohibición. Además del cansancio, mantenerse mucho tiempo de pie trae problemas de salud, como varices, lesiones de rodilla, problemas cardiovasculares, fatiga, hemorroides y fascitis plantar, entre otras. Así lo cuenta Nayeli Huerta, quien laboró en una academia de belleza donde les impedían sentarse durante las clases. Yo tenía compañeras que usaban medias para la mala circulación porque pues realmente no podías sentarte, y si tú querías como descansar y realmente te decían no te puedes sentar. Además me daban una hora de comida y en esa hora de comida era el único tiempo que yo tenía para sentarme. De acuerdo con la iniciativa de la Ley Silla, las empresas que prohíban sentarse a sus trabajadores podrían alcanzar multas cercanas a los 260,000 pesos. Y eso, frente a una denuncia de trabajadores, frente a una denuncia de un sindicato, ¿no? Puede entrar inspección de trabajo, entonces entra inspección de trabajo y entonces puede sancionar a esas empresas, e incluso lo que pusimos en la iniciativa es que si son reincidentes pueden hasta ver suspendida su actividad. Insistir en la idea de que un empleado o una empleada sentada le da mala imagen a la empresa es una práctica que atenta contra el bienestar de los trabajadores, y en ello radica el valor de la iniciativa de la Ley Silla. Esto lo necesitan las trabajadoras y los trabajadores de México, poderse sentar cuando es necesario, poderse descansar cuando la actividad así lo permita. Pocos años después de la llegada de los colonizadores a la Nueva España, la guerra y las enfermedades diezmaron a la población indígena, lo cual representó un problema para la corona por la falta de mano de obra suficiente para trabajar. Por este motivo, se inició la introducción masiva de esclavos provenientes de África. Hombres, mujeres, niñas y niños eran marcados y transportados en barcos bajo contextos insalubres e inhumanos hacia el Nuevo Mundo. En su proceso de integración a la sociedad novohispana, las y los africanos intercambiaron costumbres y tradiciones con los indígenas y españoles, además de establecer relaciones de las que surgieron nuevas mezclas raciales. Durante el proceso de la Guerra de Independencia, miles de africanos y afrodescendientes se unieron a las filas del ejército de José María Morelos y Pavón y lucharon junto a él en las campañas en la Costa Chica y la Tierra Caliente, en los actuales estados de Oaxaca y Guerrero.
Cuando José María Morelos y Pavón alcanzó el grado de general, solicitó la instalación del Congreso de Anáhuac el 13 de septiembre de 1813 y un día después de la instalación presentó su documento conocido como Sentimientos de la Nación, donde plasmó su ideal de una nación libre y soberana con su propia cultura y raíces. En los Sentimientos de la Nación, Morelos incluyó un apartado donde, sin mencionarlos directamente, se dirigía a sus compañeros de lucha afrodescendientes. Que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Finalmente, en la ciudad de Chilpancingo, el 5 de octubre de 1813, el generalísimo José María Morelos y Pavón emitió un decreto en el que declaró la abolición de la esclavitud y la liberación de los esclavos, acción con la que se reafirmó la idea de una nación justa e igualitaria para todos los habitantes del territorio. En el 2019, el Senado de la República aprobó adicionar un apartado en el artículo 2 de la Constitución, reconociendo a los afromexicanos como una de las 3 raíces culturales de México. De esta forma, la Cámara Alta honra aquel primer decreto de abolición y reconoce a los pueblos originarios y afromexicanos como sujetos de derecho público. El Código Penal Federal dice que comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Lo cierto es que el mismo código establece penas muy bajas para castigar este delito y, en consecuencia, las cifras respecto al fraude son alarmantes y van al alza, motivadas por las necesidades de consumo de las personas y el ingenio, valga la expresión, de los propios defraudadores. Recién publicado en redes sociales, este video muestra cómo un individuo pega un código QR apócrifo sobre el original de un menú de un restaurante con el propósito de robar la información de las cuentas bancarias registradas en los teléfonos portátiles que escaneen dicho código. Démosle clic y miren, vamos a ver qué es lo que está pasando. Ok, se abre el menú, ahí está, ¿vieron? ¿Vieron ese como pequeño brinquito que dio ahí? Ese está extraño. Ahorita vamos a ver, miren. Vamos a ver si sigue, se lo vuelve a hacer. Ahí está, se despliega el menú y ahí está. Yo creo que en ese momento es el que no quisiéramos que llegara. Ese momento del destello, básicamente, si somos capaces de percibir qué es lo que está pasando, bueno, tenemos que sospechar que algo raro pasó. Pero muchas veces por las prisas, las carreras, y no vamos a tener ese detenimiento ni esa atención. Sería un ejemplo, lo que conocemos normalmente como un phishing. Básicamente es un QR que invoca una dirección en internet de la cual se descarga un malware. Es un ejemplo apenas de las decenas de métodos que se ingenian los estafadores que usan los medios digitales y dejan a nuestro país con un penoso récord de 15,000 fraudes diarios y 13,000 extorsiones al día. Esta cifra es muy alta en comparación a los delitos que se denuncian y entonces un primer indicador es que tenemos una cifra negra muy alta de tipo de delitos patrimoniales, en especial fraude y extorsiones. Asimismo, observamos que de cada 100 intentos de fraude, 92 se consuman. En el estudio titulado El fraude en México, daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo, se identifican algunos de los delitos más comunes y la manera en que los delincuentes ajustan sus métodos de acuerdo a las necesidades de consumo de las víctimas. Hay diferentes variedades y uno de ellos es el montaviajes, que se ofrecen viajes a precios muy económicos y por lo mismo es muy atractivo. La gente, tal vez sin investigar un poco más acerca de estas empresas, hacen la transferencia y resulta ser que no es una empresa con una razón social
y terminan siendo víctimas de fraude. El trabajo publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República refiere que al respecto se han presentado 16 iniciativas referentes al tema de fraudes, entre las que se encuentran algunas propuestas para incrementar las penas en contra de los delincuentes cibernéticos. Para el delito de fraude, el Código Penal ahorita tipifica de acuerdo al monto y pueden ser condenas muy pequeñas. Por ejemplo, para fraudes menores a 10 salarios mínimos, la pena son de 3 días a 6 meses y una multa de 180 días de salario mínimo. Dependiendo el monto del fraude, es ahora sí que la penalidad que actualmente está. Mientras llegan los ajustes legislativos, las recomendaciones básicas para no caer en las manos de los defraudadores son las siguientes. 1. Desconfiar. No sabemos con quién estamos platicando. Segundo punto, cuidar una higiene de las comunicaciones, de la información que estamos haciendo llegar a través de los medios electrónicos. No sabemos a dónde va a ir a dar esa información. Tercero, finalmente, considerar que nuestro dispositivo, por mucho que nos guste, que esté muy bonito, es un dispositivo tecnológico que puede fallar, puede tener vulnerabilidades y hay que tener cuidado en mantenerlo siempre en las mejores condiciones. Actualizar el sistema operativo y ver que esté lo mejor configurado posible. Los senadores y senadoras ratificaron a Ilse Lilian Ferrer Silva como embajadora en el Reino de Tailandia y a Alejandro Yves Estivil Castro como embajador de la República Democrática Federal de Etiopía, quienes fueron propuestos por el titular del Ejecutivo. Las legisladoras destacaron la importancia de las relaciones con ambas naciones, pues Tailandia cuenta con un alto dinamismo económico, que la convierten en una nación muy atractiva para la inversión extranjera. Además, resaltaron que las relaciones con esta nación suman los 6.495 millones de dólares. Por otra parte, la importancia de la relación entre México y Etiopía se basa en la posición geopolítica de la nación africana, pues la nación funge como sede de la Unión Africana y alberga más de 92 embajadas y 34 misiones diplomáticas de organismos internacionales. Los embajadores protestaron guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar leal y patrióticamente sus cargos en mira del bien y la prosperidad de la Unión. El artículo 57 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que por cada senador propietario se elegirá a un suplente. Los senadores y senadoras suplentes sustituyen a los propietarios en 3 casos: solicitud de licencia, separación definitiva y presunción de renuncia por ausencia a las sesiones por más de 10 veces consecutivas. La solicitud de licencia debe presentarse por escrito y requiere ser aprobada por el Pleno de la Cámara respectiva con el voto de la mayoría simple de los legisladores presentes. Una vez aprobada la licencia, se llama al suplente. Actualmente hay 22 senadores y senadoras titulares con licencia. Por otra parte, durante las últimas 2 legislaturas han ejercido el cargo 41 senadores y senadoras suplentes. La suplencia permite garantizar el quórum necesario para que pueda sesionar el órgano legislativo y no se vea afectado por las ausencias definitivas de los legisladores propietarios. En la historia de la Cámara Alta existen figuras excepcionales como senadoras o senadores suplentes, y el más relevante sin duda fue el médico comiteco Belisario Domínguez, suplente del senador Leopoldo Gould, quien falleció el 3 de marzo de 1913. El resto de la historia ya la hemos contado antes, pero nunca está de más recordar su memoria como ejemplo democrático y apóstol de la libertad de expresión. Todo ello siendo senador suplente. Crear a nivel federal un órgano especializado encargado de resolver toda cuestión jurídica relacionada con la protección, preservación, restauración y mejoramiento de la biodiversidad es el propósito de la iniciativa presentada en la Cámara Alta que les presentamos a continuación. El artículo 4 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado debe garantizar el respeto a este derecho y, si existe deterioro ambiental, debe generar responsabilidad para quien lo provoca. Esto en términos de lo dispuesto por la ley.
Sin embargo, en México, el acceso a la justicia ambiental aún sigue estando restringido, pues aún no se ha conseguido establecer mecanismos institucionales y judiciales para que el Estado garantice plenamente este derecho. Por ello, los legisladores propusieron crear un Tribunal Federal Ambiental que funcione como un órgano especializado encargado de resolver toda cuestión jurídica relacionada con la protección, preservación, restauración y mejoramiento de la biodiversidad, además de velar por el control de la contaminación, el desarrollo forestal sustentable, la administración de áreas naturales protegidas, el cuidado de la vida silvestre y la gestión integral de los residuos. No tenemos un órgano o una instancia que se dedique justamente a resolver sobre temas ambientales, ¿no? Entonces, al tener este tribunal, pues nos daría mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos, podríamos conocer exactamente a dónde acudir para poder hacer valer nuestros derechos, sobre todo pues el derecho al medio ambiente sano. Al carecer de un tribunal ambiental, las controversias presentadas en esta materia se dirimen en juzgados federales, que en su mayoría desconocen la legislación ambiental, por lo que la falta de esta jurisdicción especializada genera juicios con profundas deficiencias técnicas o se supera el tiempo para su concreción, lo que evidencia la falta de capacitación y especialización de parte de los juzgadores federales. Está la tala y la comercialización ilegal, ¿no? Sobre todo también pues la extracción y comercialización ilícita de minerales, la caza, captura y el tráfico ilícito de especies y animales que pues son endémicas o en peligro de extinción, la pesca internacional clandestina y también la comercialización y el tránsito de residuos peligrosos. Obviamente, al existir pues todos estos tipos de delitos, pues ¿qué es lo que crea? Pues un vacío legal. Al exponer la iniciativa, se dijo que en muchas ocasiones se realizan proyectos sin hacer estudios de impacto ambiental, por lo que es urgente la creación de un organismo que atienda los actos que atentan contra los ecosistemas del país. El Estado mexicano tiene la obligación nacional e internacional de crear tribunales especializados. Por eso hoy ponemos a consideración esta iniciativa para que tengamos la posibilidad real de que la ley prevalezca. Por consiguiente, en México la necesidad de establecer tribunales especializados en materia ambiental y una normatividad uniforme en aras de una completa y eficaz justicia ambiental es un tema inaplazable. De acuerdo con el reporte del segundo trimestre de 2023 del INEGI, las cuidadoras de niños o de personas con discapacidad y ancianos suman más de 79,000. Se cree que al no ser visibilizado como un trabajo formal, los salarios de las personas cuidadoras se encuentran por debajo del mínimo, con un promedio de 4,200 pesos mensuales por 38 horas a la semana. Por ello, los senadores y senadoras pidieron visibilizar las labores de las personas cuidadoras, pues por años han permanecido en el anonimato y su actividad no es reconocida ni protegida por la ley. Los legisladores presentaron una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Querétaro que muestra las condiciones en las que viven las y los trabajadores de las casas hogar. Dicha investigación arrojó que 8 de cada 10 personas cuidadoras son mujeres y que la mayoría realiza estas actividades en situaciones precarias a cambio de un bajo salario, lo que no solo reproduce la desigualdad de género, sino que la profundiza. Los legisladores hicieron un llamado para voltear a ver a estas trabajadoras y diseñar un programa especial para ellas. Quienes tuvieron el honor de conocerlo en persona refieren en primer lugar su encantadora sonrisa y en segundo término su inteligencia y lucidez de pensamiento con 100 años a cuestas. Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez nació en la ciudad de Durango el 7 de enero de 1923. En Gómez Palacio hizo sus primeros años de escuela, pero es en la Ciudad de México donde fue aguijoneado por la ciencia y donde encaminó sus estudios como químico, bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Aquella primera etapa de su vida dedicada al estudio, la investigación y la docencia fue muy intensa, pero al mismo tiempo no tardó en abrir otra brecha igual de fecunda, la del servicio público.
En 1966 fue director general de Enseñanzas Tecnológicas, Industriales y Comerciales y posteriormente subsecretario de Educación Media, Técnica y Superior de la SEP. En 1974 fue electo gobernador de Durango, donde aún se le recuerda con cariño por el impulso que dio a la educación y por crear las dos primeras reservas de la biosfera en Latinoamérica, la Michilía y Mapimí. De 1979 a 1982 fue director general del Instituto Politécnico Nacional, su escuela, la que nunca abandonó y a la cual acudió puntualmente hasta los últimos días de su vida. En 1984, el doctor Mayagoitia fue miembro de la 54ª legislatura del Senado de la República, donde compartió ideas y debates con la senadora Ifigenia Martínez. En la Cámara Alta fue presidente de la Comisión de Energía y secretario de la Comisión de Asentamientos Humanos y Ecología. Una vida ejemplar condensados en una sonrisa centenaria. Descansa en paz, Héctor Uriel Mayagoitia Domínguez. La lepra es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo de Hansen. Dicha bacteria se reproduce muy despacio y afecta principalmente a la piel, los nervios, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. Aunque la lepra no es altamente infecciosa, sí se transmite a través del contacto cercano y frecuente con personas infectadas no tratadas. Por esta razón y ante nuevos brotes identificados en distintas regiones del país, en la Cámara Alta se presentó punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación para que remita a esta soberanía las acciones llevadas a cabo para mitigar los nuevos brotes de lepra. En nuestro país, la lepra dejó de ser un problema de salud pública en 2018. Sin embargo, en este año, la Secretaría de Salud registró más de 300 casos de esta enfermedad en 28 estados. La lepra es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que se puede curar. El tratamiento para curarse va de 6 meses hasta 12 meses. El tratamiento es a base de antibióticos, una serie de antibióticos fuertes para que pueda curarse. Documentada desde la antigüedad, la enfermedad afecta a la piel, el sistema nervioso periférico, el tracto respiratorio superior y los ojos. Cuando no se trata a tiempo, puede provocar lesiones incapacitantes y ceguera. Las bacterias que provocan la enfermedad se transmiten a través de pequeñas gotas que expulsa una persona contagiada por la boca y la nariz al hablar, toser o estornudar. El contagio ocurre cuando una persona sana inhala una dosis suficiente para alojar a la bacteria y permitir su reproducción. Las manifestaciones son lesiones blanquecinas en la piel o rojizas. Se puede llegar a perder el tacto, hay disminución de la sensibilidad en las palmas de las manos, plantas de los pies y principalmente también se caen las pestañas y las cejas. En algunos casos, los síntomas pueden aparecer tras 9 meses de haber adquirido la infección y hasta 20 años. Cuando las personas están en contacto con alguien que está infectado, pues es sumamente contagioso, altamente. Entonces hay que tener cuidado, diagnosticarlo a tiempo porque se pueden estar contagiando las personas. Es por eso que se ha replicado esta bacteria. Lo que ocasiona la lepra es una bacteria, el Mycobacterium leprae, y por eso es que su tratamiento es con antibióticos. La lepra está registrada entre las 5,000 enfermedades raras reconocidas en México y por la Organización Mundial de la Salud. Ante este panorama, el senador Rafael Espino presentó en el Senado un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación para que remita a esta soberanía las acciones llevadas a cabo para mitigar los nuevos brotes de lepra en el país. Es así como llegamos al final de esta revista informativa del Senado de la República.
Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los distintos medios de contacto que aparecen en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli y antes de despedirme los invito a que me acompañen la próxima semana en una entrega más de Cámara Alta. Por lo pronto, pásenla muy bien y hasta entonces. El canal del Congreso presentó